y necesitamos que él entre porque es el que está a cargo del operativo y puede avanzar en pos de las garantías que necesitamos. Me cansé de pedir ayuda para protegerla y nadie nos escuchó. Hace 4 años de la primera denuncia por los abusos sexuales que sufrió y lo único que hizo el Poder Judicial es ser complaciente con violentos y abusadores. A los 2 años de edad reveló los abusos sexuales que venía recibiendo por parte de su abuelo paterno. Necesitamos cuidar a Arcoiris de nuevos abusos ahora mismo. Evitemos que una niña de 6 años continúe siendo víctima de gravísimos abusos. Muy buenas noches, bienvenidos al noticiero de A24. En las últimas horas y en los últimos días asistimos a noticias y a decisiones que tomó la justicia argentina en tanto menores, que expone de qué manera la justicia de este país muchas veces trata el tema de la niñez, de qué manera la justicia acelera, sí y solo sí hay poderosos o personas influyentes detrás. Lo habíamos visto en el caso Lucio, vamos a volver un minutito al caso Lucio. Pero ahora, en las últimas horas, se acaba de conocer otra historia increíble. Una historia de absoluta desprotección por parte de la justicia, que tuvo que ser parada por un grupo de vecinos y vecinas que abrazaron el lugar donde había una chiquita de 6 años, que la justicia quería que volviera con su padre, cuyo abuelo, o sea, el padre del padre, había abusado de ella en La Rioja. De esta manera, los vecinos, plena Capital Federal, no quiero dar muchos detalles, defendían el intento de un allanamiento para tener que obligar a la madre a que entregue a la chiquita. Míralo. ¿Hasta dónde hemos llegado que un grupo de vecinos y vecinas cantan que ya sabían que a los violadores los protege la policía? Yo te quiero contar una historia esta noche. Seguramente una historia que no te va a contar todo el mundo de la manera que lo vamos a tratar aquí esta noche en el noticiero de A24. Ya está entrando a nuestros estudios Juan Pablo Gallego, que si hay una persona en la Argentina que sabe de defender los derechos de niños, es Juan Pablo Gallego, que ya está en nuestros estudios, que ya se está preparando. Juan Pablo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Ya te doy ingreso para que puedas acercarte. Gracias por venir esta noche aquí a A24. Querían separar a una nena de 6 años de su madre. ¿Pero por qué la nena estaba con su madre? Porque salieron corriendo, escapándose de La Rioja, porque el abuelo presuntamente abusó de la nena, es lo que la nena refiere. Vení, te quiero contar quién es Arcoiris. Este es el nombre que se le ha puesto, por supuesto, a esta niña de 6 años. Todo el caso fue tratado y, por supuesto, nosotros vamos a acompañar como corresponde esa idea y esa moción, que es tratar a la chiquita
bajo el seudónimo, el apodo de Arcoiris. Una chiquita de 6 años que vivía con su madre en La Rioja y tuvo que salir corriendo. Ya nos vamos a preguntar esta noche qué hizo la justicia riojana y cuánto tiene que ver el poder, las influencias, los poderosos detrás de esta historia. Arcoiris fue abusada por su abuelo paterno desde los 2 años. Esto es lo que la chiquita va y como puede, a su manera, le cuenta a su madre. Por supuesto, la madre hace lo que tiene que hacer, que es cuidarla. Pero te quiero invitar a recorrer una cronología de hechos que nos van a llevar al planteo inicial del programa. ¿Qué hace la justicia de este país cuando hay chicos o chicas, niños o niñas que están en peligro, que están en riesgo, que pueden ser vulneradas o vulnerables? Ya vimos en el caso Lucio cómo el Estado, la justicia, la salita de salud, el hospital, miró para otro lado cuando se iban prendiendo luces de alarma. ¿En qué terminó? La historia la conocés, ya la sabés. Terminó con Lucio asesinado. ¿Qué están mirando? ¿Qué está haciendo la justicia? De aquel caso Lucio, que en las últimas horas nos conmocionó, a esta historia de Arcoiris, porque hay una línea que cruza las dos historias, que es qué mirada tiene sectores de la justicia respecto a las infancias. ¿Cómo abordan estos temas? Mirá, punto por punto, una cronología, una suerte de línea de tiempo de lo que fue pasando. Cuando la madre de Arcoiris se entera que Arcoiris había sido abusada por su abuelo, por el padre del padre de Arcoiris, o el progenitor, para llamarlo en términos correctos, fue y denunció. Denunció todo. Fue a la justicia y le contó absolutamente todo. ¿Y qué hizo la justicia riojana? Te doy 3 segundos para que lo pienses. ¿Qué hizo la justicia riojana? Acertaste. No hizo nada. Mirá, no dispuso frente a la denuncia de la madre ninguna medida de prevención. Ahora, la madre no denunció una vez, 2 veces. Basta con una denuncia. 3 veces. La madre hizo 5 denuncias. ¿Escuchaste? 5 denuncias. Una, volvemos un minutito con el dato anterior, que quiero precisar denuncia por denuncia. Una en el 2018, por si no les había quedado clara. Otra en el 2019, y por si no había quedado claro, 3 denuncias en el 2022. ¿Qué hizo la justicia de La Rioja? No dispuso ninguna medida de prevención. Pero hay más. En esta suerte de línea de tiempo del pésimo tratamiento que sectores de la justicia, porque no me gusta generalizar, tienen respecto a estas causas. Debe haber un montón. Ahora, cuando termine el programa, vamos a tener nuestra casilla de Instagram con el hashtag El Noticiero de A24 llena de denuncias. ¿Qué hacen Arcoiris y su madre? ¿Qué hubieras hecho vos? Ponete por 1 minuto en el cuerpo de esta madre. ¿Qué hubieras hecho? Asustada, porque se da cuenta que la justicia no funciona, que son 5 denuncias. La madre la agarra Arcoiris y se van a vivir a Buenos Aires. ¿Qué hace el padre o el progenitor? Toma esta actitud de una madre escapando con el calvario y el infierno de su chiquita, diciéndole que el abuelo la había abusado, lo toma para ir contra la madre. La madre, cuando llega a Buenos Aires, se presenta en un lugar que trabaja de manera muy seria, que es la OVD, la Oficina de Violencia Doméstica. 24 horas trabajan, 360 días del año. Te lo repito,
24 horas, 360 días del año. Dependen de la corte, de lo mejor que hay. La Oficina de Violencia Doméstica toma el caso, escucha a la madre de Arcoiris, seguramente habrá escuchado a la chiquita también, y determina que la situación de vulnerabilidad en la que está esa madre y esa chiquita de 6 años es una situación de alto riesgo, con lo cual determinan que el domicilio donde se encuentra la chiquita tiene que ser un domicilio reservado. ¿Me va siguiendo en la historia? Un abuelo abusa de su nieta, la madre se entera, lo denuncia en 5 oportunidades, la justicia riojana no hace absolutamente nada, la madre escapa con la chiquita de La Rioja, llega a Buenos Aires, va a la Oficina de Violencia Doméstica, dependiente de la corte, toman el caso, dicen, acá hay algo grave, esta es una situación de alto riesgo, hay que asignar un domicilio reservado. Hay que protegerla, porque siempre hay que proteger a los chicos y a las chicas. Siempre. La mamá Arcoiris, con toda la protección del caso, cuenta esto. Mi nombre es Delfina, soy la mamá de Arcoiris de La Rioja. Yo no tengo secuestrada a mi hija. No me fui de la provincia para secuestrarla, sino que en la provincia nadie protegía a mi hija. Me cansé de pedir ayuda para protegerla y nadie nos escuchó. Hace 4 años de la primera denuncia por los abusos sexuales que sufrió y lo único que hizo el Poder Judicial es ser complaciente con violentos y abusadores. Hoy hay un pedido de búsqueda de mi hija porque se la quieren entregar a su progenitor. El mismo progenitor que hace 1 año atrás la arrancaba en la vía pública y casi deja sin vida a su abuela. Entonces, no quedó otra opción. Nosotras no salimos de ahí porque quisimos. Por eso pido ayuda, le pido ayuda a Marisa Graham, a Gabriel Lerner, a Eri Gómez Alcorta, que alguien, por favor, nos escuche, que alguien proteja a mi hija. Hoy hay una búsqueda del paradero de mi hija para ser entregada. El Poder Judicial de La Rioja la quiere condenar a una vida de abusos sexuales. Y lo digo así porque yo creo en la palabra de mi hija. Entonces, por favor, estoy desesperada, necesito ayuda, que alguien proteja a mi hija. Una madre desesperada que pide protección. Avanzo. Diciembre del 2022, la jueza riojana Carla Menem pide revincular a la niña con su progenitor. Pide revincular a la niña con su progenitor. Es decir, el hijo del acusado. Está la jueza. El hijo del acusado. El hijo del señalado. Porque los abusos, según refiere el expediente, se dan cuando el progenitor lleva a la chiquita Arcoiris a visitar al abuelo. Y la jueza plantea una revinculación de la chiquita con el progenitor, que también está involucrado en la causa. Por eso uno se pregunta qué nivel de tratamiento hace la justicia con este tipo de historias. Que debe haber muchísimas. Avanzo un poco más. ¿Qué le pide la jueza? Le solicita al juzgado, volví un minutito al anterior, le solicita al juzgado 106 de Buenos Aires la colaboración para que el juzgado de Buenos Aires le informe al juzgado de La Rioja el domicilio de la chiquita, domicilio reservado por la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte. Vamos más. Y aparte, la imputan a la madre de la chiquita Arcoiris, Delfina Sarranz, por desobediencia a la autoridad, por impedimento de contacto de hijos menores con sus padres, no convivientes, agravado en concurso real con otros delitos. La madre, que sale corriendo de La Rioja, escapando del Calvario, termina imputada. La jueza en La Rioja dice, ¿dónde está la nena? Infórmenme el domicilio. Le pasa por arriba a lo que dice la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte.
Pero acá hay una persona denunciada, que es José Vergara, conocido como Cookie Vergara. La justicia tendrá que determinar si este hombre es culpable o no. Por eso, por ahora, para nosotros, es el denunciado. Lo que sí está claro por varias fuentes que chequeamos es que es una persona con varios vínculos con el poder político y con el poder judicial de La Rioja. ¿Casualidad o no? ¿Casualidad o no? Que el denunciado tenga vínculos con el poder político y judicial de La Rioja y que a su vez la justicia riojana tome este caso con semejante desidia y decida los disparates que deciden. Ayer los vecinos protegieron a la madre y a la chiquita porque llegó la policía de la ciudad de Buenos Aires con una orden para allanar el lugar. Mirá. Rodeando a Arcoiris y a su mamá protectora. En medio de la apelación, cuando la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil tiene aún que considerar la situación de la niña y considerar el pedido de que la cava sea considerada su centro de vida, hay un allanamiento ordenado por la jueza Ana Carla Menem. La policía de la ciudad está cumpliendo esa orden de la jueza riojana en medio de un proceso de apelación. Llamamos a todos los organismos de derechos humanos, llamamos a las militantes feministas, llamamos a los medios de comunicación a hacerse presentes en el lugar para evitar este atropello terrible. Bueno, ahí veían un grupo de mujeres, un grupo de vecinos que reaccionan, que ni la conocen a la chiquita, conocen la historia como la estás conociendo vos, como la estuvimos conociendo todos en estas últimas horas. Y protege un grupo de vecinos abrazando el domicilio reservado por la oficina de la Corte y protegen estos vecinos mucho más de lo que sectores del Estado y de la justicia protegen. ¿Qué hace la policía? Se tuvo que ir, mirá. Ahí está el momento en que los vecinos impiden que la policía ingresara al lugar. Está Juan Pablo Gallego con nosotros. A Juan Pablo lo conocimos mucho durante el caso Grassi, conoce mucho de estos temas. Y está Alejandra Glatzel, espero haberlo pronunciado bien, Alejandra, que formó parte es una de las tantas vecinas que estaba ahí. ¿Qué sintieron, Alejandra, cuando llegó la policía? Una enorme impotencia. Quizás aclarar que yo soy parte de la mesa de justicia por Arcoiris. Venimos trabajando hace meses acompañando a Delfina y apelando a todas las instituciones, golpeando las puertas habidas y por haber, para alcanzar el resguardo que principalmente esta niña y también esta madre que está siendo sometida a violencia de género institucional, violencia judicial y violencia política, también necesita ser resguardada. Entonces, encontrarnos en esta situación en que se genera un allanamiento, a pesar de haber accedido a instancias de apelación en el juzgado que tramita en la ciudad de Buenos Aires por las medidas de la OED, en que, como bien mencionabas, el defensor, entendemos nosotras, no obró acorde a la situación de alto riesgo que fue evaluada por la Oficina de Violencia Doméstica. Claro, yo le preguntaba recién a Alejandra qué se vivió en ese lugar, porque nosotros estamos con el programa al aire y nos empiezan a avisar lo que estaba sucediendo. ¿Qué era esto? Rápidamente una cámara documenta esto, mírenlo. La policía de la ciudad llegando al lugar, escuchen, es un allanamiento. En ese momento, según la información que tenemos, la nena advierte todo lo que está sucediendo
y entra en un estado muy crítico. La policía en la puerta de un lugar cuya domicilio había sido reservado por la corte. Ahora me amplías, Alejandra. Yo lo miro a Juan Pablo que ha batallado mucho con estos temas. Y ahora le quiero preguntar, ¿qué le pasa a sectores de la justicia? Bueno, se está dando una práctica peligrosísima que vos la estabas destacando, de este ataque furioso a mamás protectoras y a niños. Me quedo con algo que también manifestabas en el editorial, ¿no? Ayer me pedían que yo estuviera, que estuviera Marisa Graham, que ahí la veíamos, pero digo, el rol que jugó Alejandra y este grupo, pues a veces se habla livianamente, ¿no? Y este equipo de trabajo de mujeres ha sido, y uno dice, ¿pero qué estaban, intentando violar una disposición legal? No, en absoluto. Estaban, con un comportamiento ejemplar, buscando que se respeten los derechos de una niña, que finalmente se logró que se resguarden luego de muchas horas, pero es disparatado. Igual pensabas bien, la máxima instancia de protección en materia de este tipo de delitos y de niños, que es la OED, dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, esclareció los hechos hace un año. Entonces, estamos hablando de un lugar institucionalmente muy serio, Juan Pablo, Alejandra. O sea, ustedes conocen del tema. A ver, si esta chiquita, que es una niña muy inteligente, además, al igual que su mamá, a quien respeto muchísimo, pero digo, si esta chiquita o esta mamá mintieran, entre comillas, por decir un disparate, ¿no? O sea, el personal del OBD está en 30 segundos, está, con la capacidad necesaria para decir, esto no es así. Totalmente. Y lo que dijeron, esto es así, digamos, ¿no? Déjame saludar a Aldana Ross, que es la abogada de la madre de Arcoiris, que gentilmente se suma en esta noche donde queremos exponer, interpelar qué pasa con sectores de la justicia con estos casos. Venimos del caso Lucio, que también se presentaban una serie de situaciones, de alarmas que se fueron prendiendo y que no se pudieron ver. Desde el Estado, desde la justicia, son temas muy serios que involucran nuestras infancias. Doctora Ross, Facundo Pastor, ¿cómo le va? Buenas noches. A ver si la tengo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ahí está, ahí la escucha la doctora. No sé si me escuchan bien. Perfecto, doctora. ¿Cuál es la situación en estos momentos de Arcoiris y de la madre? Bueno, la situación es que después, como bien señalaron, después del calvario, después de esta violación sistemática a los derechos humanos a esta niña, a esta mamá que hace ya más de 4 años que están transitando lo que es la crueldad real y la tortura por parte de la violencia institucional. Acá estamos hablando de una niña totalmente sometida a lo que es la revictimización constante, a la violencia sistemática, no solo por parte de quien ella ha señalado como abusador, no solo que lo ha señalado, sino sobre quien pesan 2 denuncias por abuso sexual que estamos esperando y pidiendo al Poder Judicial de La Rioja, precisamente al Tribunal Superior de la provincia, que resuelva, que condene al abusador sexual, claro, que es el abuelo paterno de esta niña, alguien que además estaba cumpliendo un cargo muy importante en la provincia. Esto lo destaco porque tiene que ver sobre por qué han retrasado y sobre por qué siguen retrasando lo que tiene que ver con las causas por abuso sexual de la niña. Doctora, quiero pararme. Y el avance en la criminalización de la madre. Quiero pararme ahí en el dato que usted acaba de dar del denunciado. ¿Usted me confirma que el denunciado era funcionario de la provincia? Sí. Exactamente. Sí. Quien está denunciado por las causas de abuso sexual respecto de la niña Arcoiris solía ocupar el cargo de secretario de Justicia de la provincia. No solo eso, sino que tanto él como el hijo, quien es el progenitor de la niña, sobre el cual también pesan denuncias por violencia de género anteriormente por parte de la mamá de Arcoiris, denuncia por violencia familiar actualmente, que es la que tramita en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Justicia Nacional en lo civil, y además una causa penal mal caratulada, que está tramitando en La Rioja. Mal caratulada digo porque es por lesiones y en realidad fue un intento de femicidio hacia la abuela materna de la niña, además en una situación en la cual el propio progenitor secuestró a la niña, y eso impidió que a su vez la mamá estuviera muchísimos meses
sin poder saber siquiera si Arcoiris estaba vivo. Claro, ahora entiendo, Entonces, doctora. para entender un poquito el contexto. Claro, ahora entiendo cuando se hacía mención, le juro que no me hago el sorprendido, ahora entiendo por qué se hablaba de violencia política. Porque si estamos hablando de un funcionario, entiendo que está apartado del cargo o sigue ejerciendo el cargo de secretario de Justicia. Exactamente. Sí, exactamente. ¿Fue apartado del cargo? Acá lo que estamos pidiendo, a ver, la situación actual, después de lo que fue realmente la situación tortuosa y aberrante, porque fue un nivel de tortura lo que ocurrió ayer, desde las 6 de la tarde hasta prácticamente las 3 de la mañana, tener a una niña, a una madre. Voy a destacar además de que se hizo presente cuando yo me presento al domicilio, estaba la policía de la ciudad, obviamente con la orden de allanamiento con fines de detención de la mamá y la orden de poner a disposición a la niña respecto del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Estaba personal policial y no había ningún asesor de menores, no había ninguna autoridad ni de Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes que después obviamente se presentó la señora defensora, la doctora Marisa Braham, y no había en el momento en el cual se presentó policía Ahí creo que tengo algún... llevar a cabo, bueno, el allanamiento, el procedimiento, no había tampoco ninguna autoridad del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Doctora, le agradecemos muchísimo el contacto. Ahí como la señal no es muy buena, vamos a agradecerle. Muchísimas gracias, doctora Ross. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Gravísimo que todavía estemos hablando de un funcionario. ¿Está en actividad? Está en actividad. Y además esto demuestra como la situación de connivencia. Él es la mano derecha de Karina Becerra, que anteriormente era la secretaria de Justicia del Poder Judicial y ahora está en el poder de la magistratura. O sea, quien debería revisar cómo opera el Poder Judicial de la provincia. Hay todo un proceso de connivencia en el que es importante también tener presente que se han adulterado expedientes, que hay cadenas de seguridad de muestra probatoria para muestra forense, que también esa cadena de seguridad ha sido rota. Hay dilaciones en que se presenten a testificar profesionales de la justicia, de la salud, perdón, que han constatado las situaciones de abuso de tipo 2 a la que la niña era sometida. Y todo esto no es casual, tiene que ver con este accionar sistemático y repetitivo en el cual se está protegiendo a este funcionario que tiene, además de un poder político, un poder económico. Pienso, Juan Pablo, que en el caso Grassi, que hemos charlado mucho de esas historias también aberrantes, también estaba la mano del poder dando vuelta. Es decir, pareciera como que esto se hace sí, solo sí hay manos políticas o poderosas dando vuelta, porque si no, uno no puede entender semejante nivel de impunidad o de disparate por parte de la justicia riojana. Sí, sin duda, pero lo que ocurre agudizado en este caso y en algún otro actualmente es que ese poder se ejerce en forma violenta, salvaje e instantáneo, como expresó mi colega recién. Esto estuvo a punto de efectivizarse, algo a todas luces ilegal. Cuando los funcionarios policiales se dieron cuenta... ¿Cuál era la intención? ¿Llevársela? Llevarse a la madre detenida, porque aquí lo que se busca, digamos, la estrategia salvaje ejercida desde el poder, es decir, bueno, esta niña denuncia abuso, bueno, vamos a justiciarla. Vamos a justiciar a la mamá, la vamos a llenar de causas penales sin ningún tipo de motivos. Y la ilusión es, de algún modo, entregar a la niña, digamos, a sus propios agresores y buscar que cambie el relato, lo cual... Pero, perdón, Juan Pablo, la idea o el objetivo de este allanamiento, que uno, digo, ve el comportamiento de la policía de la ciudad, entiende que tenía una orden. Sí. Eso uno lo podría comprender, pero el objetivo era sacarle a la niña a la madre... Y detener a la madre. Efectivamente. Y detener a la madre por lo que habíamos mencionado, por la desobediencia... Y el impedimento de contacto, que es un delito penal. Sí, cuando la madre está absolutamente a derecho, además existe un juzgado civil actuando en la capital federal, hoy el expediente está en la Cámara, actuó la OBD, o sea, la madre lejos lo que está haciendo es cumplir con su deber de protección legal de su hija y lo hace, digamos, representada por abogados y lo hace estando a derecho y lo hace con domicilios constituidos, pero se estuvo a minutos y como decía también mi colega, desde las 6 de la tarde estuvimos hasta pasadas las 3 de la mañana. ¿Esto qué significa? Primero,
La orden se revirtió. Si la orden se revirtió... Perdón, con la chiquita adentro. Con la chiquita adentro y este escándalo. Policías adentro, testigos de la calle adentro, distintas personas. Y se demora todas estas horas. Digo, si se revirtió, no era que había un grupo de mujeres equivocadas pidiendo algo. Digo, si la propia jueza tuvo que revertir, era que la orden era errada o era ilegal. Ahora, ¿por qué especulan hasta las 3 de la mañana? Nosotros estábamos arriba, con la doctora Graham, y por momentos nos decían, bueno, mañana vamos a resolver. ¿Cómo mañana van a resolver? ¿Qué va a resultar de esto? O sea, la niña se va... Técnicamente o jurídicamente retiraron la orden de detención contra la madre. Efectivamente. Ayer ¿Por qué la retiran? Bueno, por varios... Porque era a todas luces ilegal, pero si esto se efectivizaba y se producía, ¿qué iba a ocurrir? La madre iba detenida a La Rioja en condiciones de absoluta indefensión y la niña iba a manos de quienes son sus agresores a buscarla. Eso no podía pasar, Juan Pablo. Pero ocurre, Facundo, recordá el episodio... Sería una locura. Bueno, por eso digo, estos niveles, y como bien decís, a mí me tocó atravesar la causa Graci, como recordás, en octubre pasado, yo en San Martín, en un caso similar, hago una cámara Gesell con un niño, a quien por supuesto ni conocía, porque yo jamás interrogo a un niño, como tampoco interrogo a Arcoiris, declara rotundamente, involucrando a su progenitor, yo no sabía, un empresario importantísimo, salgo y nos muelen dentro del edificio de la Fiscalía, nos muelen a palos, a mí y a la mamá, después descubrimos que los que nos molieron a palos eran policías y fiscales de San Martín. Entonces digo, acá, que están todos denunciados, hay una medida del procurador, pero volviendo al caso de Arcoiris, pero quiero graficar los niveles de violencia, de poder y de impunidad, porque esto estuvo a 1 centímetro de no producirse. E incluso la otra teoría, pues yo destaqué la posición de este grupo y este equipo de trabajo de mujeres. Pero digo, la otra heroína es la niña misma, porque la niña era cuando la policía le estaba intentando explicar que se la llevaban. Y la niña explicaba lo que estaba viviendo, lo que estaba pasando, y eso también demora la situación. Pero estuvieron a 1 minuto de lograrlo, y esto es lo grave, y habla de lo que vos decías, Facundo, la forma en que algunos sectores judiciales trabajan sobre la niñez, ¿no? Es una locura. Alejandra, el cierre tuyo. Que es muy importante tener en cuenta que esta violencia sistemática, que es extrema en casos de personas que están implicadas y denunciadas, que tienen altos poderes, ¿no? Cuando hablamos de los hijos del poder, nos referimos a eso, pero lamentablemente es algo que ocurre sistemáticamente. No solamente le ocurre a Delfina y a Arcoiris. Está lleno de casos. El proceder habitual de la justicia, y por eso también se exige la reforma judicial feminista, es la revictimización de las niñeces, no irlas, la criminalización de las madres protectoras y el backlash contra todo equipo de profesionales, sean abogados, profesionales de la salud, psicólogos, docentes, que estén participando, personas de la comunidad civil que también acompañen, y avanzar después en lo que las madres protectoras han dado en llamar secuestros institucionales, que es la revinculación forzosa, que es arrancar a niñas o a niñes y juventudes. Está claro. Para ser sometidos a tortura, para ser sometidos a vejámenes de violaciones continuas, ¿no? En la que el Estado está por fuera de la debida diligencia y, como decía Juan Pablo, la militancia, que lamentablemente ha sido muy vapuleada este último tiempo, la militancia transfeminista, es la que está en la calle y que también tejemos redes y nos vamos protegiendo porque resiliamos colectivamente y porque queremos construir un mundo más justo para las niñeces. Porque hace un rato vos me preguntabas cómo se sentía el clima ahí. La situación de llegar, de estar los 15 minutos que tardamos entre que me llamó la hermana de Delfina para decirme, las están allanando, hasta llegar a la casa, yo no te puedo contar la angustia. Escuchar los gritos de esa niña, tampoco. Entonces, y lamentablemente esta escalada en la criminalización no cesó ayer, porque ayer se levantó esta orden, no se la pudieron llevar a Delfina a la provincia de La Rioja como querían hacer, porque su objetivo era ese, pero hoy sí arremetieron contra ella y hoy la jueza Flamini indicó una detención domiciliaria contra Delfina. Afortunadamente, gracias al accionar conjunto de la militancia y de los organismos el Estado que tienen que actuar en materia de niñez, así como el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que se hizo presente ayer, así como distintas figuras del campo político, hoy ellas están juntas, hoy ellas están a resguardo,
pero necesitamos que se reconozca que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el centro de vida de la niña, que el centro de vida no puede ser un lugar de tortura. El centro de vida no es la provincia de La Rioja, donde el Estado, en total connivencia con el entorno abusador, la somete desde que tiene 2 años de edad. Alejandra, te agradezco. Juan Pablo, lo mismo. Gracias, que siempre que los requerimos están. Importante visibilizar. No nos vamos del tema de la justicia, gracias a los dos. Sí, seguimos, obviamente, el tema. No nos vamos del tema judicial, porque atención con lo que tiene Martín Angulo para contar. Y en un rato quiero mostrarles esto. ¿A esta cámara? Nuevas filtraciones entre jueces federales y ministros. En minutos vamos a repasar todo lo que se acaba de dar a conocer, que es muy particular. Martín, dale. Hoy volvió a reunirse la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados en el proceso que se le está realizando a los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y comenzaron a aclarar los testigos. El primero en declarar fue el juez federal Sebastián Ramos, uno de los jueces de los tribunales de Comodoro Pi, uno de los jueces de primera instancia, que fue convocado porque el juez Ramos tuvo la resolución de la denuncia por lo que fueron una de las primeras filtraciones de los chats del ministro de Seguridad en licencia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo de Alessandro, y puntualmente lo que tenía que ver con sus conversaciones con Silvio Robles, uno de los funcionarios más cercanos al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosati. Por esas conversaciones, Silvio Robles fue denunciado y el juez Ramos archivó esa denuncia a instancias de un pedido del fiscal federal Carlos Stornelli porque estos chats fueron obtenidos de manera ilegal. Fueron chats a través de un espionaje ilegal que se hizo sobre el celular del ministro de Alessandro, que él después denunció y que hay una causa judicial en la que se busca determinar cómo se llegó a ese espionaje ilegal. A ver, todo lo que cuenta Martín es tan increíble como lo que contábamos recién, que también es el accionar de la justicia. La propia justicia se pone a investigar qué hay entre el vocero de un integrante de la Corte y un ministro de Seguridad, deciden archivar la causa y resulta que lo convocan al juez que archiva la causa a la Comisión de Juicio Político porque era uno de los testigos, lo sientan en el lugar al doctor Ramos y le preguntan, ¿usted conocía al ministro de Alessandro? No, no conocía a nadie. A las 2 horas llegan las filtraciones. En las filtraciones está el juez hablando con el ministro. El ministro le está prestando autos al juez que cerró la causa en la que el ministro estaba involucrado porque aparentemente tenía contactos. O sea, todo es delirante en este país. Mirá, Sebastián Ramos, el juez. ¿Te podré molestar? El ministro Marcelo de Alessandro. Hola, amigo, te iba a escribir justo, solo para saber cómo andabas. El ministro, el fin de estuve hablando de vos con Matías G. Ja, 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 se ríe el juez. El ministro, usted no molesta. Una llamada que duró unos 106 segundos. Martín destacaba recién que esto está considerado por el sector de la justicia como una prueba obtenida de un hackeo ilegal del que ahora vamos a hablar. El juez Ramos, felicitaciones, Tano, un abrazo grande. Marcelo de Alessandro, gracias por el mensaje. Seba, te mando un fuerte abrazo, amigo. Abrazo. Y hay más. Hola, Tano, hoy me entregaron el Focus. Gracias. Nada que agradecer, dice el ministro. Ni bien entren los Toyota, te doy uno. Genial. Abrazo grande. Abrazo. ¿Los Focus y los Toyota son autos oficiales? ¿Autos de la policía? ¿Autos del ministerio? Un juez federal al que le llega una causa que involucra a un ministro, si es amigo del ministro, hay un mecanismo, doctor Ramos, que usted conoce mejor que yo, que es excusarse y decir, yo juego al truco con el ministro, lo conozco del club, no puedo hacerme cargo de una causa que involucra al ministro.
Y mucho menos ir hoy a la Comisión de Juicio Político a tomarle el pelo a los legisladores. Porque hoy le tomó el pelo a los legisladores y por ende a todos nosotros. Un juez federal recibe una causa. La causa es sencilla. Tenía que ponerse a investigar si un ministro tenía algún vínculo ilegal, porque por ahí no lo tenía, con un vocero de la Corte. ¿Qué hace el juez? Cierra la causa. Acto seguido, frente a la sospecha de que había algún grado de conocimiento entre el juez y el ministro, se lo convoca como uno de los testigos fundamentales en la Comisión de Juicio Político, tema que acá te explica todas las noches Martín Angulo. ¿Usted conoce a alguno de los involucrados? Se le pregunta en la Comisión de Juicio Político. No, dice el juez. ¿Pero cómo no, doctor? ¿Pero cómo no? Si usted está en los chats prestándole un auto, primero un Focus, después me lo mejoraba con un Toyota. Y hay más, juez federal, Sebastián Ramos. Tano, un detalle, el comisario lo atendió 1000 puntos. Te lo quería remarcar, abrazo. Marcelo Alessandro, era la idea, amigo, si no lo parto. Sebastián Ramos, supongo, un gran abrazo. ¿Y hay más? A ver. Más detalles. Ministro, en uso de licencia. Si en algo puedo ayudar, sabés que solo tenés que chiflar. Juez federal, en actividad. Sí, Tano, cuando puedas, comemos algo en el club. Semana que viene. Les juro que cuando dije que por ahí se conocían del club, lo dije sin haber leído este último. Si se conocían del club, puede pasar. Puede pasar. Pero debiera haberse excusado Ramos de la causa que involucraba al ministro Alessandro. ¿Hay más? Bueno, este es el que llama la atención, Martín, porque involucran auto de la policía. Hoy me explicaban que este chat tiene que ver, el Focus tiene que ver con el auto de custodia oficial del juez. Cuando se hizo el traspaso de la Policía Federal a la Policía de la Ciudad, hubo algunos jueces que quedaron con custodia federal y otros con custodia de la ciudad. Y que el Focus y el Toyota tiene que ver con los autos de la custodia, en este caso del juez Ramos, custodia que tienen, vos sabés, todos los jueces federales por su cargo tienen custodia. O sea, que el auto no tiene que ver con el rol de la custodia del juez. Eso es lo que me explicaban hoy. Eso es lo que una persona allegada a uno de los involucrados me explicaba que tenía que ver con este rol de custodia y la relación, por eso, de Alessandro como ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, en la entrega del auto. Martín, el juez debería haberse excusado. Y acá, ¿sabés qué? Se va a tener que determinar el grado de relación. Pero el juez dice que no lo conoce. Esperá. Hoy, Comisión de Juicio Político, legisladores, lo citan al juez Ramos como testigo. Pasa esto, escucha. Una última pregunta. Además de conocerlo, ¿hay algún vínculo que usted tenga sistemático con Marcelo de Alessandro y Silvio Robles? No, señor. Si no hay más preguntas, ¿alguien tiene alguna otra pregunta para realizarle? Claro. ¿Cómo es esto? A ver. Bueno, por eso te decía, acá el diputado Martínez le pregunta si tiene un vínculo sistemático. Acá hay que ver cuál es la relación del juez con el ministro. De Alessandro está en licencia, era ministro de Seguridad, seguramente tiene vínculo con muchos jueces federales y de la Ciudad de Buenos Aires por el trabajo a cargo de la policía de la ciudad. El código establece, vos lo conocés Facundo, vos Lili también, que un juez tiene que excusarse cuando tiene una relación de amistad, una relación muy manifiesta. Ramos seguramente va a plantear que esa relación manifiesta y de amistad no la tiene. Martín, ahora vos después ahí planteás esto. Entiendo ese punto. Se llama Claro. vínculo sistemático también. Está bien, pero le porque se va a dice- excusar con eso. Le dice Tano, le pide favor, lo conecta. De hecho, por ejemplo, El club. esta causa por la que Ramos fue citado, primero la tuvo la jueza Servini. La jueza Servini se excusa de intervenir porque ella trabajó con D'Alessandro. D'Alessandro fue funcionario. Repetí eso, por favor, a ver. En el inicio de la causa, el expediente le toca a la jueza Servini. Que la jueza Servini se excusa de intervenir porque Marcelo D'Alessandro trabajó en su juzgado. Entonces la jueza dice, bueno, por ese vínculo yo me aparto.
La jueza Capuchetti también tuvo la causa, que también se aparta por el vínculo con D'Alessandro. El juez Ramos habrá entendido que estos chats o el vínculo no ameritaba apartarse de la causa. Lo que ahora hay que ver es qué hace la Comisión de Juicio Político. Si vuelve a citar al juez para que dé alguna explicación respecto de esto o no. Está el diputado Tailade en nuestros estudios. Diputado, ¿cómo le va? Hola. Buenas noches, ¿cómo anda? Muy bien, gracias. ¿Qué va a hacer la comisión? Usted hoy estaba ahí. Mirá, no lo hemos conversado. Para mí hay que hacer una denuncia penal y una denuncia en el Consejo de la Magistratura. ¿Por qué delito? Falso testimonio. Hoy prestó testimonio ante la comisión, le fueron impuestas las penas de falso testimonio, porque así lo dice el reglamento de la comisión, y mintió. Veremos después si que lo analice un juez. Cuando al juez le preguntan si lo conocía al ministro, ¿qué dice? Que no. Te dijo que no. Porque hay una diferencia entre conocerlo y conocerlo en forma sistemática. Creo que ahí el diputado Martínez, que lo poníamos recién, amplía un poco el concepto de conocimiento. El juez tenía que haber dicho, en todo caso, lo conozco, pero no tengo amistad. No, pero no dijo nada de eso, no aclaró absolutamente nada. Y la verdad que me parece que lo que se filtró es un poquitito más que un conocimiento, ¿no? Le daba autos. No sé cómo. Aparentemente tiene que ver con los autos de la custodia. Bueno, pero la encargada de darle los autos en principio es la Corte a los jueces. La Corte es la que maneja la flota, el parque automotor del Poder Judicial. ¿Qué te dicen a vos, Martín? A mí lo que me dicen es que el tema de los autos tiene que ver con la custodia que tiene el juez, o que tenía en su momento el juez. Estos chats son de... Bueno, veremos. De hace un año. Igualmente no creo que sea lo más interesante de todo eso. Lo más importante es que mintió a nosotros, pero creo que si yo tendría que poner lo más importante de toda esta secuencia es que él, lo que acaba de decir Martín, no se excusó. Como se excusó María Servini. O sea, no se excusó cuando le tocó la causa donde él tenía que investigar. No solamente que se excusó. El vínculo entre D'Alessandro y funcionarios de la Corte, ¿correcto? Exacto. No solamente que no se excusó. Él entró a subrogar el 16 y el 17 liquidó la causa. En una maniobra evidentemente concertada. A ver, repita, diputado, los tiempos. ¿Cómo es? 16 de enero, él asume... Plena feria. Plena feria. De hecho, fue una de las preguntas que hoy hizo agua el fiscal, el doctor Ramos. 16 de enero, él asume la subrogancia en el Juzgado Federal número 5 de María Eugenia Capuchetti. Él es juez titular del Federal 2. Y asumía, el 16, asumió la subrogación del Juzgado Federal número 5 de Capuchetti. Al día siguiente saca la resolución. Al día siguiente. Y hoy no pudo explicar por qué en la feria tomó una decisión que no tiene nada que ver con la feria. Yo decía recién, antes de que usted llegue, diputado, que puede pasar que sean amigos, puede pasar que sean conocidos de un club. De hecho, creo que ahí mencionan un club. El tema es que cuando le cae la causa, debiera haber dicho que no. Marcelo D'Alessandro, ¿por qué es amigo de todos en Comodoro Pi? Porque trabajó en el Juzgado Federal de María Servini. Por eso Servini después se excusa con el tiempo. No solamente que trabajó... Pero perdón, diputado. Tremendo rosquero. ¿Qué es lo que dice cuando se excusa a Servini? Que fue funcionario de este juzgado. No, que fue amiga. Que fue amiga, dice. Que mantuve una relación de amistad con la víctima, digamos, en ese momento. Claro, porque era una denuncia de D'Alessandro. Dijo que había sido amiga. Es una amistad que arranca cuando él trabajó en el juzgado. Y que es una amistad que se extiende a todo Comodoro Pi. Marcelo D'Alessandro lo conocen todo en Comodoro Pi, como a Federico Villena, porque son los dos muy amigos que arrancaron trabajando juntos en el juzgado de Servini. Y Servini fue como una protectora, digamos. Servini hace eso. Sí, a ver, es una de las juezas más antiguas de Comodoro Pi. Tiene mucha influencia en el resto de sus colegas. Pero además también digo, el vínculo con los jueces, por lo que decís, también viene por su relación como ministro de Seguridad. Es muy común que los ministros de Seguridad, por sus funciones, hablen con los jueces por allanamientos, por procedimientos. Sí, te diría, Martín, que con los jueces federales no tienen demasiadas razones para hablar el ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Porque antes de llegar a un juzgado federal tenés la propia justicia de la ciudad y la justicia en lo criminal y correccional. Pero digamos, es nacional, que interviene en temas de la ciudad. Por narcotráfico.
Sí, bueno, pero no le veo... igual acá no hay ninguna charla de narcotráfico, digamos, ¿no? Pero no veo que tenga demasiadas razones D'Alessandro para tener contacto con todos los jueces federales. ¿Y cómo sigue esto, diputado? Bueno, con respecto a Ramos, yo voy a plantear en el bloque que hay que hacer una denuncia penal por falso testimonio y hay que hacer una denuncia en el Consejo de la Magistratura. La verdad que fue bastante desfachatado lo que hizo el juez. No solamente por lo que contestó con respecto a su amistad con D'Alessandro, sino también con una serie de cuestiones que planteó, sobre todo cuando no pudo defender por qué esta velocidad al Usain Bolt de llegar un jueves y resolverla el viernes. Pero, Rodolfo, no es la primera vez que se filtran chats. Pero no te quería preguntar si te llama la atención que haya ocurrido el mismo día que Ramos tenía que declarar como testigo y si te preocupa que esto ocurra durante la campaña electoral. Que esta sea así se juegue la campaña electoral. No, a mí preocuparme no me preocupa. Preocuparme no me preocupa, porque la verdad, los chats, todos tienen un origen. El Telegram de Marcelo D'Alessandro, que es un corrupto. Y la verdad, que surja la corrupción por la filtración esta, la verdad que no me preocupa, al contrario. Y de hecho va a pasar, Martín, va a pasar, porque vos sabés, yo después me como las denuncias, que soy yo el que lo anuncio y qué sé yo, no me interesa. Pero va a pasar, porque un teléfono chupado fue el de Diego Santilli. Diego Santilli es candidato. Evidentemente están esperando alguna situación, alguna circunstancia para empezar a tirar... ¿Chupado por quién? No, chupado es una forma impropia de referirme. La jueza Servini investigó la denuncia de Diego Santilli, porque acá hay muchas cosas que no están muy claras para la comunidad, para la sociedad. Diego Santilli pierde el control de su celular el mismo día que lo pierde Marcelo D'Alessandro. Lo pierde entre pero por eso, diputado, ¿quién está detrás de eso? Bueno, pero déjame explicarte. Si yo tuviera el responsable, la verdad, no creo que estuviera nadie de nosotros acá. Estaríamos todos hablando del responsable. No hay un responsable por lo que justamente averiguó Servini y Cubría. Este señor, Diego Santilli, y este señor pierden el control en el encuentro de alcaldes el 18, 19 y 20 de octubre que se hace en Buenos Aires en el 2022. Ese día los dos pierden el control. Nada más que Santilli la hizo enseguida la denuncia. Y Marcelo D'Alessandro tardó 1 mes y medio en hacer una denuncia. La denuncia de Santilli, que cayó en lo de Servini y Cubría, estableció, la investigación de Servini estableció que una persona se presenta en El Dorado, provincia de Misiones, en un kiosco, compra un chip de teléfono y después hace el llamado a la compañía telefónica de Santilli diciendo: soy Diego Santilli, DNI tanto, me dedico a tal cosa. Unas preguntas absolutamente insostenibles, las preguntas de seguridad del jefe de seguridad de la ciudad de Buenos Aires o del que fue. Entonces le dan la línea y durante un rato estuvo bajando toda esa información a esa persona. Lo mismo le pasó a D'Alessandro. ¿Espionaje ilegal? No es espionaje ilegal y hoy lo explicó bien Ramos Padilla. Hasta ahora lo que tenemos es particular entrando al teléfono. Eso es violación de secretos y no es inteligencia ilegal. Es lo que está planteando Ramos. Diputado, gracias. Bueno, te digo, dejá decirte algo más que te va a interesar a Martín. Una de los chats que se filtró hoy es con Juan Olima. Juan Manuel Olima es el secretario de Coordinación Institucional de la Procuración, es decir, el número 2 de Casal. Más allá de lo que conversan, Cintia García, una periodista, cuestionó públicamente en la red de Twitter esta conversación de Olima con D'Alessandro. Y la respuesta de Olima fue: no es nada impropio. Yo le estaba dando algo que ya era en conocimiento de todos. Es decir, Olima está ratificando la validez de los chats. Está diciendo que esa conversación existió, que fue tal cual lo presenta esta filtración y por lo tanto eso a mí ya me habilita a pensar que todo el resto es válido. Diputado, gracias. De nada. Gracias. Seguimos hablando de la justicia, porque en minutos se va a sentar acá un juez que fue destituido. Lili, explícame el caso. Claro, vamos a hablar de Luis Carzoglio. Quizás te voy a decir el jury de enjuiciamiento
más renombrado, que más ruido hace en la provincia de Buenos Aires por las partes que están involucradas. Pero ¿quién es Luis Carsoglio? Es un juez de garantías el juzgado número 9 de Avellaneda y Lanús. Y tiene 5 imputaciones que va a afrontar a partir del lunes próximo y después el viernes 3 de marzo. ¿Por qué? Porque tiene denuncias y por esto es el jury de enjuiciamiento que lo separa de la justicia del 2019. Allanamiento sin fecha. ¿Qué están diciendo? Que el juez ordenaba o mandaba hacer allanamientos, por lo menos 18 que registraron, pero que no tenía fecha, decía fecha a definir. Después había algunas vinculaciones o que les daba a los detenidos arrestos domiciliarios a detenidos pedidos por la defensa por sobrepoblación en algunos lugares, comisarías o penales. Y el control de esos arrestos domiciliarios que para algunos no eran informados o no se hacían, esta es parte también de la denuncia. Y sobre todo, y es lo que más te va seguramente a hacer, por eso yo te decía que es uno de los más importantes, porque en el juego de estas denuncias, lo que vienen además de estos allanamientos que incluso se hizo en el Colegio de Abogados de Avellaneda, en el momento de las elecciones, el que más ruido hizo, como te decía, es el rechazo del arresto de Hugo y Pablo Moyano. ¿Te acordás de la causa independiente? Pero acá viene la cuestión, por eso digo más importante también, porque el juez Carsoglio lo que dijo es que a él lo vinieron a apretar gente del AFI y que tiene que ver, ¿sabés con quién? Con alguien que hablamos ayer, Facundo, Marcelo D'Alessio también. Está en nuestros estudios el doctor Carsoglio con su abogado. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por habernos invitado. Por favor, gracias por venir. ¿Cuántos años de juez tuvo usted? Yo me incorporé a la función judicial el 6 de octubre de 2008. Ya grande, con 59 años. Y bueno, y a partir de ese momento, después de 34 años de ejercer la profesión de abogado. Yo me rectifico porque dije destituido, usted no está destituido. No, estoy suspendido. Usted fue suspendido. Hace 4 años y 3 meses. Se le canceló también parte de su salario. Me retienen el 40% de los saberes. ¿Me explica fácil para la gente cómo llega un juez de garantía de Avellaneda a este lío? ¿Cómo llegó? Bueno, yo tuve 34 años ejerciendo la profesión. Es decir, estuve del otro lado del mostrador, como se dice. Y siempre tuve eso que se denomina, uno nace y muere con eso, una vocación de servicio. Cuando me incorporé a la justicia sin haber querido, porque cuando me dicen tenés que estudiar por dar examen, le digo, no, tengo 54 años, por aquel momento, no, ya no va más. Bueno, al otro día me empecé a estudiar. Entonces, cuando me incorporé a la justicia, me propuse, desde dentro de la justicia, dar una señal, como dice la canción, que no todo está perdido. Y acercar la justicia a la gente, a mis vecinos. Yo soy el autor del primer proyecto de ley de creación del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, que lo ingresé el 24 de agosto de 1999. Y venía con el tema de los tribunales en Avellaneda desde los años 70, en aquel momento guiado por el doctor Puglia, que era un juez laboral. Cuando vuelvo a la actividad, se puede decir política, en el año 95, me reuní con 5 abogados amigos y les dije, bueno, a partir de ahora vamos a trabajar por que Avellaneda tenga tribunales. Bueno, dimos el primer paso, se crearon los tribunales, no a instancias mías, sino se fueron dando pasos progresivos. Y bueno, aprobé examen para fiscales, estuve ternado para fiscal, estuve ternado para juez de paz letrado de Avellaneda y finalmente ternado para juez de garantía de Avellaneda. Me incorporé el 6 de octubre de 2008 a la función. Muchos años después le llega este lío. ¿Qué es lo que sucede? A ver. Este lío tiene sus raíces en la forma mía de administrar justicia. Y ¿usted alguien se presenta en su juzgado para decirle... Me preguntás sobre Moyano. Sí. Para decirle que usted tenía que meter preso a Pablo y a Hugo Moyano. Exactamente. ¿Quién se presenta? 2 agentes del AFI, de Estefano. ¿Pero a que le tocan la puerta al juzgado? No. Ellos se contactan, un fiscal de Lanús, Leguiza Capristo, se contacta con un auxiliar letrado mío y le dice, mirá, Mariano, mi auxiliar letrado es Mariano Albanese, el presidente de Macri quiere ver con Carsoglio, sin saber todavía el tema de Moyano.
Bueno, Albanese, sorprendido por la comunicación que le hacen, me viene y me dice, Carlos, yo no lo puedo creer, venía temblando. El presidente Macri quiere hablar con usted. Le digo, bueno, ningún problema, yo hablo con todo el mundo. Es una buena oportunidad para decirle al presidente que él solo con este país no va. Así que sí, que sin ningún problema. ¿Llamó el presidente? No. Decían que Macri quería hablar conmigo. A los 3 o 4 días llama De Stefano, Sebastián De Stefano, el director de legales de la AFI, y me dice que quieren venir a verme por el tema este. Bueno, vienen, pero viene con el asesor financiero de la AFI, de Pascale. En ese momento cuando se sientan y dicen, doctor, venimos por orden del presidente Macri y el presidente Macri necesita detenerlo a Pablo Moyano. Y como usted va a resolver sobre este tema, le digo, mire, en principio no tengo el expediente me tiene que venir de Loma de Zamora. Y después cuando venga el expediente, en función de los elementos que tenga, voy a proceder a resolver en función de lo que me pide el fiscal interveniente. Y el asesor financiero me dice, bueno, doctor, ¿usted qué quiere? No, yo le digo, lo único que quiero es hablar con el presidente Macri para transmitirle mi preocupación por el país. Dice, bueno, usted va a poder hablar con el presidente, pero necesitamos la detención de Moyano porque el presidente Macri está interesado y para nosotros es una obsesión. Bueno, digo, ningún problema, cuando venga el expediente, les repito, voy a ver todos los elementos que existen en la causa y de ahí voy a resolver. Bueno, se pusieron de pie y me dice, mire, si quiere le podemos hacer llegar un borrador de la orden de detención, que yo sabía que había andado boyando por Loma de Zamora. Los agentes de inteligencia tenían un borrador. Sí, le dije, bueno, como yo sabía que estaba ese borrador, digo, bueno, mándenlo, no hay ningún problema. A las 2 horas llega una secretaria con el borrador en sobrecerrado. Y después, bueno, vino toda la historia. Llega el expediente de Moyano, empiezan las presiones mediáticas a través de La Nación, de Clarín, de La Nata, de Feynman, de Majul. Pablo Ventura de TN llega a decir que el que tendría que estar detenido antes es Carzoglio y no Moyano. Y bueno, así se produce, resuelvo el pedido del fiscal, por supuesto rechazando la detención de Moyano con todo lo... No había elementos. No había elementos en absoluto. ¿La causa por qué delito era? Por asociación ilícita. Asociación ilícita era. A él le apuntaba como jefe. Jefe a Moyano Pablo. Moyano Pablo, sí. Esto tenía que ver con Independiente, tenía que ver con la barra. Con Independiente y la barra. Es la relación, siempre presente de barra dirigentes en todo club de fútbol existe. ¿Y no había nada para imputarlo? No había nada. No, si no lo hubiera... estos problemas que tengo yo hoy es por intentar ser objetivo e imparcial en mi función y trabajar únicamente para el bien común. Ese es el objetivo que yo me planteé cuando fui juez. Por eso tengo estos problemas. Porque también el actual jury responde a algunas cosas. Que pueden ser el lunes, a ver, doctor, ¿cómo le va? Buenas noches, es el doctor Diego Raidán, que es abogado del doctor Carzoglio. ¿Qué va a pasar el lunes? El lunes se da inicio al jury de enjuiciamiento que empieza el 27, como bien decís, a las 9:30 de la mañana. Se va a transmitir incluso en vivo por YouTube, por el Senado. Hasta el día 3. Van a ser 5 días continuados. Van a pasar una tanda de testigos que se dividen en turno de mañana y tarde. Bueno, pero perdón, doctor, ¿cómo termina el doctor en un jury de enjuiciamiento si en definitiva él se presenta acá como una víctima? Bueno, ahí está. Mira, cuando vos le preguntaste cómo empezó este lío, ¿no? ¿Cómo llega un ¿Cómo hombre llega a este lío? Llega trabajando. Llega por trabajar. Entonces, cuando uno trabaja, cumple con su trabajo y hay personas que no le gustan las decisiones que toman otros y él no se alinea ni es servil a determinadas personas, e inmediatamente lo que él mencionó en esa conferencia de prensa donde vemos la imagen que está por detrás, hubo carpetazos, pudimos determinar a lo largo del tiempo que ahí, a partir de ese momento, Luis Carzoglio fue la piedra fundacional del espionaje en la Argentina. De ahí empezó todo el tema de espionaje que salió a la luz. De ahí ellos encendieron el jury de enjuiciamiento, lo apartan y hoy estamos con cuestiones que nombró Liliana Caruso recién en 5 o 6 imputaciones que tenemos, que vamos a ver qué va a pasar cuando se sienten y empiecen a declarar. Ahora, quiero creer que va a ser justicia, o sea, que no va a ser un jury político. Quiero entender eso, porque tenemos un procurador general que viene
instando hace rato, quererlo sacar y empujarlo a Luis Carsolio, que hasta el momento no pudo. Doctor, palabras finales, 30 segundos. Confío en el sentido común y en la justicia que dimane del pronunciamiento del jury. Confío en los hombres que lo integran. Yo he instruido a mis abogados que se acate sin ningún tipo de denuncia el proceder del jury, y después nosotros dentro de la ley, o sea, si lo destituyen, si me destituyen, dentro de la ley intentaremos que se revea esa decisión por ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Bien, doctor, muchas gracias por haber venido. Gracias, doctor. Muchas gracias. Ya llega Gustavo Marangoni en minutitos nomás, no te muevas de ahí, las claves políticas del día. Hoy, con un protagonista del día, analizamos, te lo cuento en segundos, no te vayas. Se lanzó Horacio Rodríguez Larreta, pero el título de Marangoni es Horacio Rodríguez La Grieta. O sea, se cargó Marangoni. Sí, me hago cargo. Siempre. Me hago cargo. Gustavo, buenas noches. Facundo, buenas noches. Bueno, en primer lugar, casi me parece obvio, más allá del juego de palabras, digamos, ¿no? Porque en el eje del mensaje de lanzamiento formal de su precandidatura presidencial, puso a La Grieta en el centro. Muy fuerte jugó, ¿eh? Fue un mensaje muy fuerte hacia afuera y hacia adentro. Porque dijo, los que crearon la grieta y los estafadores que se aprovechan de la grieta. Y acá vamos a seguir metiendo grieta. De alguna manera hay una grieta contra la grieta. Porque si la grieta te dice ellos o nosotros, kirchnerismo, macrismo, de acuerdo al lado del mostrador donde se enuncie esto. ¿La grieta es Cristina o Macri? Bueno, la original, vamos a decir así, sí. La primera marca, sí, claro. La grieta es Cristina Macri, era el superclásico. Bueno, entonces te dicen macrismo, kirchnerismo, después se ponen un montón de rótulos, qué sé yo. Pero acá hay un punto de enunciación distinto. Dice, no, ellos y nosotros se tiene que leer de otra manera. Ahora ellos son los macristas y los kirchneristas juntos. Y nosotros, los que no queremos vivir con el antagonismo, la falta de diálogo, y sustenta el porqué. Y ahí tiene un punto, que es un punto de debate. Vamos a ver fortalezas y debilidades, digamos. Pero esperá, porque me encantó cómo esta suerte de preámbulo, si es como lanza la campaña bajo el fundamento de una antigrieta, armándole la grieta a la grieta. Sí. Si la grieta es Cristina y Macri pasan a ser ellos, y Horacio Rodríguez Larreta o la grieta, los nosotros que lo acompañen. Es una forma de responder también, que creo que paradójicamente eligió un clima frío para responder lo de la tibieza, ¿no? Digamos, pero se fue bien. Está de moda el sur. Está de moda el sur, ¿viste? Que se están yendo todos para el sur. Digo, pero es un mensaje fuerte porque está diciendo estafadores a los que siguen la lógica de la grieta. ¿Y sobre qué fundamenta el tema de la estafa? Es decir, si querés hacer un cambio que dure, y ahí no podés estar arrancando cada 4 años de nuevo. Y ahí a mí se me ocurrieron ejemplos que podrían respaldar eso, porque vos decís, sí. Si vos, por ejemplo, haces lo que el macrismo llamaba, junto por el cambio llamaba la revolución de los aviones, y viene alguien y ¡pah!, se acabó el Palomar. O el kirchnerismo decía la ley de medios, viene alguien por decreto y te dice, chao, se acabó la ley de medios. Entonces, el largo plazo nuestro es un largo plazo de mientras dure el que tiene la lapicera para poder 4 años o un poco más cambiamos todo. Me parece que hay que dialogar. Ahora, esto está en el contexto en el cual las acusaciones que a lo mejor recibes el tema de la tibieza. Yo creo que él también toma ese guante, porque dice, acá hay que tener fortaleza para mantener la posición de dialogar con otros. Entonces se está estableciendo el andarivel por donde va a ir la interna de Juntos por el Cambio, porque hay otros, Patricia Bullrich, básicamente, que está diciendo, no, acá hay que ganar y cuántos pares son 3 votos, ahí hay que ser enérgico, porque hay que establecer un rumbo y mantenerse ahí. Y vos fíjate que a las pocas horas, diríamos, que Rodríguez Larreta saca su spot, sale Macri, y
también pasa avisos parroquiales, ¿vieron? Cuando en la Sí, iglesia a fines de la misa. Yo, como fundador de... Fundador, primero, Ahí, si ¿no? tenés el tuit de Macri, Fundador. es interesante para analizarlo, porque... Dice, primero, fundador. Socio Abuelo, fundador. abuelo. Te pone el carnet, fundador. Después toma el tema de la competencia. Ya da por hecho que acá no hay bendecidos. Dice, la competencia es sana en el orden económico, en el deportivo, en el político. Como está diciendo, bueno, no termina, digamos, de consagrar a nadie, se pone en un rol más superestructural y dice, bueno, vamos a ver a quién elige, pero es el mismo protagonista que viene señalando que el para qué es muy importante, que el cambio no se negocia. Ahora voy a Macri, que ya es territorio grietero. Pero te quiero preguntar algo fundamental antes. Sabés mi posición respecto a la grieta, yo lo he expresado, la gente sabe, lo planteo en la radio, en varias editoriales, lo he planteado acá. Para mí es una estupidez la grieta que sirve para evitar el pensamiento. Pero bueno, sería más profundo. Ahora, ¿garpa no estar en un lugar de la grieta? Bueno. Yo veo, por ejemplo, muchos colegas, amigos, no te involucro en esto, que se posicionan de un lado de la grieta porque les garpa, no por convicción, ¿eh? Hay muchos que empiezan, tiran un par de tiros, se pintan la cara, les garpó. ¿Qué serían les garpó? Les da audiencia, les da rating, los ubica en un lugar. Entonces, vuelvo con la pregunta. Digamos, ¿sirve hoy? ¿Hay espacio para un candidato antigrieta? No parece sencillo, pero a juzgar por el tema de los resultados de los últimos años, vos decís, bueno, guarda porque a lo mejor el superclásico no está dando buen espectáculo. Ese es un punto fuerte para el que, en este caso, que no es el único, porque, digamos, hoy hablamos de Larreta, ayer hablamos de Scioli, antes de eso hablamos, en otra oportunidad, de Sergio Massa. Son varios los que de distintos lugares, con distintas pretensiones, objetivos, de alguna manera plantean que como hay que bajar un cambio. Lo que pasa, Gustavo, que en términos, en clave electoral, aquella avenida del medio de Sergio Massa refiere un fracaso. Siempre a la avenida del medio le pueden poner un metrobús. Claro. Entonces siempre está esa posibilidad, por supuesto. Y además, algo que también conversábamos, el hecho de decir, bueno, la gente te dice, che, hay que más tranquilo, todo, y vos decís, sí, más tranquilo, y enseguida te toma temperatura. No, es que en un montón de lugares la gente te dice, basta con la grieta, terminemos con Pero con Cristina. esto no se puede hablar ni se puede negociar porque el mundo está compuesto, como todos sabemos, de los que están equivocados y de los que piensan como yo. Sí. ¿No? Viste que alguien cuando en general te quiere halagar te dice, es muy inteligente lo que decís. ¿Qué te está diciendo? Que lo que vos decís coincide con lo que piensa esa persona. Claro. Pues nadie dice, no estoy de acuerdo con vos, pero es un planteo inteligente. Entonces dice, no, es muy inteligente lo que decís. Yo estoy de acuerdo. Ah, por eso es inteligente, porque está de acuerdo. Acá hay un camino que además hay que reconocerle, si se quiere, un acto de audacia, porque implícitamente está conllevando una suerte de autocrítica a un espacio. Está planteando un autocrítico en el espacio, porque está diciendo los fundadores de la grieta. Uno podría decir, bueno, se fue a Santa Cruz, kilómetro 0, ruta 40, y lo dice tirándole un palo al kirchnerismo. Pero después cuando dice que los que lucran o medran de la grieta y los estafadores, bueno, vos decís, che. Esperá, y hablando de camino, le pido al Dire, ¿está Emilio hoy de vuelta? Pampín, un beso grande a Cristian. Déjame este plano, porque hablando de caminos, se paran en el medio de caminos que se bifurcan con un... Ahí está, mira, parámelo ahí, con un faro de fondo. ¿Esto está pensado, Gustavo, o yo soy muy enroscado? No, mira, en una campaña hasta las improvisaciones se estudian. Literalmente, ¿no? Viste, cuando alguien típico que... Mira, está saludando ahí, está todo pensado. Todo está en todos. Evidentemente, primero, hay un candidato que está solo. Habitualmente, el propio Rodríguez Larreta, Ciudad, Verde, Equipo. Acá eligió otra parada, como diciendo, bueno, arranca un camino en el fin del mundo, camino a todo el país, pero al centro, con un mensaje, si se quiere, de centro. Claro. Que a lo mejor hasta esta idea de esta suerte de soledad en la que aparece es como una idea de decir, bueno, vamos a luchar, si no hay molino de viento, por lo menos hay faros. Claro, el del faro
el que opera el faro ese lo vota seguro porque le dejó la luz, le dejó la luz prendida. Claro. ¿No? Y además el del faro debe estar diciendo, ¿sabes? ¿Sabés dónde trabajo yo? ¿No? Claro. ¿Viste el faro de la Porque reta? el del faro le dejó la luz prendida. Por lo menos fue una primera señal antigrieta, porque el del faro debe ser kirchnerista quizás. A o ver, no sé. Vio la luz. Claro, acá apuntan, vio la luz, es la luz, ¿viste? Digo, pero bueno, es una apuesta, a ver... ¿Arriesgada? Sí. Y para ser moderados, también tenés que ser moderado con la moderación. Hoy estoy con los juegos de palabras. Bien. Pero para ser moderado también tenés que ser moderado con la moderación. Un moderado no es un tipo que te dice yo nunca, no, está bien, tenés razón, no, está bien, no. Moderado a veces entiende que hay que pegar un golpe en la mesa. Bueno, eso, Bueno. por ejemplo, hace acordar de la Rúa, que quiso... Pero, digo, moderado a veces también se enoja o se calienta o hace cosas, pero la firmeza. El moderado trata de buscar el punto medio, pero parece que en la Argentina, para recorrer ese camino, vas a tener que desarrollar músculo, porque hay muchos que, como decís vos, alientan a... ¿no? Sí. A la Macri es como la figura del que corta la luz en el medio de la fiesta, porque ya apareció con Vidal el otro día. Hoy lo felicita, lo alienta, pero le recuerda que eres el fundador. Y, ¿viste? Dame el tuit de Macri que estaba por ahí. Y es el fundador del PRO, que yo creo que ahí también... es Instagram, no es Twitter. Tenés otro elemento, Facundo, ¿no? Digo, acá estamos hablando de la presidencia y de la nación, pero también me parece que esa foto lleva otro tema pendiente, que es el tema de la ciudad. Celebro, que está pendiente eso. Liderazgo. No es menor, ¿no? Celebro y apoyo a Horacio, que Horacio haya presentado hoy oficialmente su precandidatura. Yo creo profundamente en la competencia. Creo que de la tensión que produce la voluntad de ganar, siempre salimos favorecidos. Esto aplica a las oportunidades de una candidatura, a la competencia deportiva, a la lucha de los productos por liderar el mercado, a la competencia por la innovación, o el esfuerzo silencioso de un estudiante por tener las mejores notas y ganar una beca. Sí, los dirigentes del PRO se presentaron. Bueno, ahí hay como una suerte de decálogo de la meritocracia. Un poco largo, ¿no? Sí, pero para buscar impacto. Volvemos al aviso parroquial, ¿viste? O al que te vendía en el tren o algo y te dice, tengo además un peine, esto o el otro, y vas sacando cosas. Bueno, ofrece. Pero te va recordando, y yo creo que él se está poniendo en un lugar que de alguna manera procura estar, si no va a competir, tratar de estar por arriba de todo. Y ya lo hemos dicho, ha puesto referentes de él en los dos equipos de campaña. Ahora, lo que no sabemos... O sea, Macri fue al casino a jugar negro y rojo. Y sí. Eso me parece que es muy notorio. Que probablemente sea un camino similar al que esté eligiendo Cristina. Pero, a ver, Gustavo, en ese negro y rojo... En uno pone gente abajo, en otra pone directamente la candidata, que es Patricia. Eso tendríamos que discutirlo. Discutámoslo. En otro programa, porque Patricia tiene carácter fuerte para afuera, pero me parece que para adentro también. Yo no sé, como se dicen en el campo, no sé si la rías con una ramita. Y además, volvemos a la experiencia de estos años. Después de un presidente que no tiene el poder definitivo, los argentinos de cualquier signo político estarían dispuestos otra vez a tener un esquema en el cual haya alguien como tribunal de alzada por arriba de la Casa de Gobierno. Martín. Sí, no, justamente te iba a preguntar eso. Si en el caso de que Horacio Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich sean presidentes de la Nación, van a ser como ahora es Alberto con Cristina, lo van a hacer con Macri. ¿O van a tener el poder propio ellos directo? Mi opinión es que la Argentina está sedienta de liderazgo. Porque justamente cada uno... Vos tenés sed de lo que no consumiste recién. ¿Cuán peligroso es eso? Mirá, después de tanta reunión, como hemos dicho en alguna otra, en otro encuentro aquí, de tanto pimpinelismo de Estado, a lo mejor ahora querés una sola voz. Ahora el coro o el dueto no garpa. Ahora lo que garpa es alguien que no tiene por qué... Él lo dice en un momento, dice, bueno, los carismas nos trajeron hasta acá. Pero de alguna manera está predicando un liderazgo. Yo creo que la Argentina está pidiendo un liderazgo. Porque en un momento de incertidumbre, de que vos no terminás... Che, si el liderazgo... Alguien siempre te tiene que plantear una tierra prometida. Y es alguien. Digo, Moisés decía, mire muchachos, hay desierto, pero después del desierto
hay una tierra del maná y la miel. No te puede decir, hagamos una reunión de consorcio para ver si vamos para allá, si cruzamos el desierto, si nos quedamos en Egipto. Y así te hubiese quedado en Egipto. Ahora, vuelvo a lo simbólico, a lo comunicacional. Yo no sé si lo tenemos con audio a Larreta, porque claro, se para en el medio de los caminos que se bifurcan y se aleja del faro. El sendero, el jardín de los senderos que se bifurcan. Claro, de Borges. Borges. Sí, faro iluminado, votante de Larreta, el del faro, porque si no, ya el chiste lo hicimos. Pero hay una parte donde él decide caminar hacia adelante, alejándose de los caminos. Ahí está. Un aviso parroquial, el faro no es para marcarte un camino, es para no ponerte la costa para no llevarte la puesta. Ahí voy. Digo, esperá, entonces, esperá. Ahora analizo faro. A ver, dame un poquitito, dame un poco de sonido. Sobre todo cuando empieza a caminar. En cada lugar que voy, recojo lo mismo. Ya cruzamos un límite. No queremos más seguir siendo lo que somos. No queremos más seguir viviendo con el agua al cuello. Siempre peleándonos entre nosotros. Los únicos que se benefician con la grieta son los que la abrieron, los que se aprovechan de ella. Los que la usen son unos estafadores. O terminamos con la grieta, o la grieta termina con la Argentina. Los argentinos queremos ya iniciar el camino hacia vivir Ahí mejor. está. Ahora, la pregunta del millón es, ¿estamos dispuestos a hacer las transformaciones que se necesitan? Yo sí. Yo quiero un país donde nos respetemos unos con los otros. Un país donde igualar sea igualar para arriba. Un país donde la educación sea intocable. Creo que camina sobre el final. A ver, el faro, analicemos el faro. Vos preguntabas si estas cosas están, obviamente que están estudiadas, porque te vas al límite justamente para empezar a caminar para alejarte del extremo límite que él plantea como nocivo. Mucho lío en Tierra del Fuego, porque la ruta 40 no llega a Tierra del Fuego, ahí camina. Se aleja del faro. Llevamos años de carisma y miren cómo estamos. Lo mío se va. Es laburar y se aleja del faro. Y laburar. Decía mucho lío en Tierra del Fuego porque la ruta 40. Para hacer que las cosas pasen. Eso ya es hilar, ¿viste? Y bueno, yo te digo, tengo la chiquita y finita, ¿viste? Pero está bien, todo. ¿Sabes lo que pasa? Que la política es un juego de interpretaciones, ¿viste? Alguien dice buen día. ¿Por qué dijo buen día y no buenos días? Ahora, te digo, un solo. Uy, qué sé yo, a veces no es tan complejo. Pero todos están expuestos a partir de acá a las miradas de todos nosotros y de ya está, arrancó. Sí, puso primera. Ya puso segunda, digamos. Gustavo, gracias. A vos. Lili, dame el cierre, por favor. Sí, porque estuvimos hablando de Marcelo D'Alessandro, si nuevas escuchas. Marcelo D'Alessandro nos dice que no hay ninguna relación sistemática realmente con el juez federal Ramos, que era lo que le preguntaban los diputados. Lo que le preguntaba el diputado en la comisión. Exacto. Digo, que lo que se va a discutir es cuál era digamos, qué tan asiduo era el vínculo. Él dice, yo no fui jamás, por ejemplo, a un cumpleaños, ni sé cuándo cumpleaños, no estuve tampoco en eventos con él, ni en viajes, ni nada que se le parezca. Por otro lado, niega haber trabajado en lo de Servini y de Cubría, y sobre Julián Leunda, que es un jefe de asesores, ¿no? Y Fue además jefe de asesores de Alberto Fernández. Exacto. Aparece en los primeros chats que surgen de la filtración por el caso Lago Escondido. Claro, bueno. ¿Y qué dice él? Que también tenía custodia de la PCA, hablando de quiénes tienen custodias y qué tipo de custodia. Muy bien, 9 de la noche en punto. Mañana lo único que está confirmado es que es viernes. Sí. Lo espero, Angulo, sí. Liliana. Usted me espera a mí y también. Y a ustedes también. 19:30, como cada tarde-noche aquí, la pantalla A24 con el noticiero. Y se quedan, no se muevan de ahí, ya llega el pelado con un gran programa.